Hola amigos, bienvenidos al canal de Lectores Bíblicos. Hoy les traemos la continuación de Génesis 1.1, la parte 1.2, donde estamos viendo la etimología de las palabras hebreas para entender su concepto, para saber su significado y saber cómo aplicarlas. En el video pasado tuvimos la oportunidad de revisar las primeras dos palabras, que es Bereshit y Bará. Hoy continuamos con la tercera, una muy importante, de las más repetidas en la escritura, que es Elohim. Entonces comenzamos. El versículo de Génesis 1.1 o Bereshit 1.1 en hebreo es Bereshit bara Elohim et Hashemayim beet haaretz. Y en verde tenemos la escritura paleohebrea. La palabra que nos compete ahora es Elohim, Aleph, Lamet, Hei, Yod, Mem. Ahora, acá tenemos la representación en proto-sinaítico. Se sabe que, o se ha ligado pues que el paleohebreo deriva de esta escritura. Y esta escritura, pues la iconografía ya es más aún conserva lo que representaba desde el inicio. Entonces, la palabra Elohim tiene su raíz en estas dos primeras letras, que es la Aleph y la Lamet, que es la cabeza de buey y el bastón. Y la cabeza de buey pues representa fuerza, poder, liderazgo, y el bastón representa un yugo, enseñanza, guía o un vínculo. Y de este lado tenemos cómo fue traducido la palabra Elohim. Esta ya es con las vocales, como están en el texto masorético. Y esta es como la palabra Elohim fue traducida al griego en la Septuaginta como Theos. Entonces tenemos la palabra Elohim, que en la Reina Valera ha sido traducida como Dios en el Antiguo Testamento, pero en Génesis 1.1. Elohim es la palabra 430 del diccionario de Strong, y la palabra Elohim está en plural. El singular de la palabra es la palabra Eloah. Estas dos palabras se pronuncian exactamente igual, Eloah y Eloah. Nada más que aquí para ayudarse de una vocal, usan la consonante Bab, que está funcionando aquí como vocal. ¿Okay? Y para hacer esta palabra en plural, ¿okay?, se le agrega el Yod y la Mem. Entonces, Eloah se podría traducir como Dios único, o ahorita vamos a ver qué otras traducciones tiene, y Elohim como dioses, pero sin embargo Elohim se traduce también como Dios. Vamos a explicar la razón de esta situación. Bueno, antes de empezar, por lo de por qué Elohim está en plural, vamos a ver la raíz. La raíz de la palabra Elohim o Eloah es la palabra El, que es la forma corta de Ail, que significa fuerza, o sea, traducido como fuerza, jefe, carnero, columna o encino. Entonces, lo que tienen en común estas palabras es que todas están representando fuerza o poder. Fuerza, pues es poder. Jefe es el que tiene poder en el grupo. El carnero es el más poderoso o fuerte del rebaño. Columna es un pilar fuerte que está sosteniendo algo. Y encino, pues es un árbol fuerte. Ahora, esta palabra Elohim se ha traducido en la Reina Valera como Dios, pero vamos a matizar ese significado conforme vayamos avanzando. Ahora, van a ver muchas veces en la forma fonética de la palabra con H. Es porque lo estamos arrastrando del inglés, pero la fonética es con J, es Elohim, ¿sí? Por eso yo lo pongo con J aquí. Algunos lo pronuncian como Elohim, pero no. La palabra es Elohim. Lo pronuncian Elohim porque están arrastrando la escritura o la fonética americana. Y como los americanos sí pronuncian la H, al español lo pasaron con el sonido mudo, pero pues por eso lo van a ver en esta presentación como J. Y acá a este lado tenemos lo que es la palabra Theos, que es como aparece en la Septuaginta. Como tradujeron la palabra Elohim a la Septuaginta fue de la forma Theos, que es la 23:16 del griego.
Y teos pues significa deidad en general, o también te puede referir a la deidad más grande. También divinidad, magistrados. Esta es de una raíz indoeuropea que es des. Como lo vamos a comentar al final, de dónde viene la palabra Dios, porque algunos refieren que la palabra Dios viene de Zeus. Vamos a puntualizar, a ver de dónde viene esa palabra. Bueno, entonces en este momento nos vamos a ocupar de por qué Elohim, si está en plural, se traduce en singular o en plural dependiendo del contexto del versículo. Primero, el singular de la palabra Elohim es Eloah, que es estas dos palabras que se pronuncian igual, y se traduce en la Reina Valera como Dios siempre, en singular. Cualquier Dios refiriéndose a un Dios pagano, con la D minúscula lo traduce la Reina Valera, y cuando contextualmente se refiere al Dios hebreo, pues lo traducen como con Dios mayúscula, sí, pero en singular, ¿ok? En pocas ocasiones o contadas se usa este término Eloah para referirse al Dios hebreo y se traduce como Dios con mayúscula. Pero la palabra que vamos a revisar ahora es Elohim, que está en plural. La pregunta es, ¿por qué una palabra en plural se puede traducir en singular al español? ¿Ok? Dependiendo. Vamos a darnos cuenta que hay varios tipos de uso del plural. El más conocido es el plural numérico, ¿sí? Que yo tengo Eloah, pero quiero hablar de que hay varios dioses. Uso el plural numérico, que se escribe idéntico, Elohim, y que se va a traducir por tanto en la Reina Valera como dioses, siempre en minúscula, porque se está refiriendo a dioses paganos. Después tenemos un plural majestático, que también se puede escribir Elohim, que algunos dicen que Elohim, cuando se refiere al dios hebreo, está en un plural majestático, de lo cual yo difiero. Bueno, el plural majestático es cuando un rey habla en plural para incluir al pueblo y a él, ¿sí? De una forma como honorífica. Pero yo no creo que esté aplicándose aquí. Yo creo que me parece que el Elohim, que el plural que se está aplicando en este caso es el plural superlativo. El plural superlativo lo vamos a ver también en la palabra Majim. La palabra Majim se traduce como mar. Algunos lo traducen como mares porque Majim es plural, pero Majim en el hebreo, aunque se escribe plural, está en singular, se refiere al mar Mediterráneo, un mar. La pregunta es, ¿por qué está en plural? Por la inmensidad del mar, ¿ok? Como es tanta agua, es inconmensurable el agua que hay ahí, ¿ok? Entonces es Majim, están dando un plural superlativo, es un singular superlativizado, ¿ok? Por eso lo escriben en plural. Ahora, Elohim, aunque toda la escritura nos dice que es uno solo, la pregunta es ¿por qué lo escriben en hebreo en plural? Para plasmar en la escritura, o al escribirlo, su grandeza o su magnificencia, ¿sí? La palabra Eloah, aunque es un único Dios, quedaría corta por la inmensidad del Eterno. Por eso lo usan como en un plural, pero es un plural que representa a un singular, a un solo Dios, ¿sí? Pero escrito en plural porque es el más grande. Ahora, como agregado, yo prefiero usar, cuando estoy hablando del Dios hebreo, usar la palabra todopoderoso, porque ya como vimos en la diapositiva previa, la palabra Elohim viene de la raíz fuerza que dirige o poder que dirige. Entonces, una traducción, a mi ver, que es más apegada a la etimología sería poderoso, pero para dejarlo, para agarrar el plural, en vez de ponerle poderosos, uso todopoderoso como hacer superlativo al singular. O también lo he usado o uso, me gusta porque representa más a la palabra Elohim, omnipotente. Algunos, como la Biblia textual, prefieren no traducir la palabra Elohim, ni a Dios, ni a Todopoderoso, ni a poderosos, a nada.
sino que la dejan en su fonación, o algunas versiones hasta lo escriben así en hebreo, otras la van a ver escrito como Elohim con J o con H. ¿Por qué? Porque prefieren evitarse el embrollo de traducirla, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra Dios ya está muy penetrada en nuestra cultura, ¿sí? Entonces querer llevarla a la traducción que representa pues su significado original es difícil. Entonces mejor muchos prefieren no traducirla y solamente transliterarla o dejar la fonación de la palabra. Entonces, repitiendo, Eloah está en singular, se va a traducir como Dios con minúscula en la Reina Valera, dependiendo del contexto, si está hablando de dioses paganos. Eloah en singular como Dios con mayúscula cuando se usa para referirse al Dios hebreo. Les digo, pero pocas veces se usa la palabra Eloah para referirse al Dios hebreo. La gran mayoría usan la palabra Elohim, ¿sí? Que puede ser que está en plural, pero puede ser un plural numérico, ¿sí? Que representa varias cosas, o un plural majestático o un plural superlativo, que esta es uno solo, pero en incluyente, en majestad o en honorabilidad, o uno solo, pero con inconmensurable, o sea, de gran tamaño, que la palabra en singular podría quedarle corta, por así decirlo. Estas dos se entienden como que están representando a un solo individuo en singular, pero se escriben en plural para reflejar la inclusión de majestad o la grandeza de lo que está representando. Bueno, ¿cómo saber cuando esta palabra Elohim se está usando en un plural numérico o en un plural superlativo? ¿Sí? Para saber si son dioses o un solo Dios, o varios poderosos, o el todopoderoso. Bueno, ahí tenemos que fijarnos en el verbo que le precede. Por ejemplo, Bará está en el masculino singular, en la tercera persona. Ahora, en cambio, si estuviese escrito Barú, ¿sí? Este es la tercera persona del pasado en plural, es crearon. Entonces, en el principio crearon dioses, los dioses, ahí estaría bien. Pero como está usándose el singular del pasado de la tercera persona, este es él creó, este es ellos crearon. Barú es ellos crearon, Bará es él creó. Por eso sabemos que Elohim, aunque esté escrito en plural, se entiende que es un singular superlativo. Por eso se traduce como Dios en singular. Ahora vamos a ver ejemplos a través de la escritura donde se utilizó la palabra Elohim. Aquí vemos en Génesis 3:5, mas sabe Elohim que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. La Reina Valera, esta la traduce como Dios, la primera palabra, y la segunda palabra la traduce como dioses, aunque es la misma, ¿sí? Entonces, aquí aplicó el plural porque se refiere a que está hablando con los dos, con Adán y con Eva, pero pues lo podría haber dejado como singular, seréis como Dios, ¿sí? Entonces, más sabe Dios o Elohim o el Todopoderoso que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como, ya sea dioses o Dios, como el Todopoderoso o como seres poderosos, sabiendo el bien y el mal. Aquí otro ejemplo de cómo se usó la palabra Elohim en la escritura. Vemos Génesis 31:30, que nos dice, y ya que te ibas, es el contexto cuando Jacob y sus esposas están huyendo de Labán, ¿sí? Por la opresión que le hacía. Entonces Labán confronta a Jacob y le dice, a Jacob, y ya que tú te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mi Elohim o mi Elohim, mi Dios? ¿Ok? Jeff Benner lo traduce como en la traducción mecánica, lo traduce en singular, que estoy de acuerdo, y la gran mayoría de las demás escrituras lo traducen en plural. Pero bueno, se robó al parecer lo que Raquel se llevó con ella fue una estatuilla
del Padre, era un Dios de él. ¿Okay? Entonces el reclamo es porque te digo, robaste mi Dios. Aquí lo que quiero que vean es cómo se están usando las palabras. Aquí otro ejemplo del uso de la palabra Elohim en Éxodo 21:6. ¿Sí? Dice, entonces su amo lo hará llegar a el Elohim y le hará llegar a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. ¿Okay? La Reina Valera traduce el Elohim o Ha Elohim como los jueces. Entonces su amo lo hará llegar ante los jueces. ¿Okay? Las otras versiones, como la Biblia de las Américas, lo traduce como lo hará llegar ante Dios, que es para mí es más acertada. También la Biblia textual lo deja como, la Biblia textual lo deja como lo hará llegar ante Elohim. ¿Ok? Es importante porque aquí este suceso lo está llevando ante personas terrenales que fungen como jueces o a la presencia del Eterno. ¿Ok? Entonces, es más, sobre todo yo creo que se está hablando del Dios hebreo porque usa el artículo Elohim. No son cualquier Elohim, sino el Elohim. Entonces, es otro ejemplo donde vean, además, algunas versiones, como la traducción del lenguaje actual, colocan llevarlo ante el santuario. Nada que ver con la palabra. ¿Ok? Entonces, lo más correcto para mí es entonces su amo lo hará llegar ante el Todopoderoso y le hará llegar a la puerta o al poste. ¿Ok? En Salmo 8:5 también es un versículo bien interesante por cómo la variedad de formas en que han traducido la palabra Elohim. Dice, pues le has hecho poco menor que Elohim y lo coronaste de gloria y de lustre. Este versículo pues es aplicado al Mesías. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la traducción viviente dice, sin embargo, lo hiciste un poco menor que Dios y lo coronaste de gloria y honor. Es muy buena traducción a mi ver. La Biblia católica también dice un poco inferior a un Dios. ¿Sí? No dice que es al Dios Todopoderoso, sino a cualquier Dios, hasta lo coloca con D minúscula. La traducción viviente coloca a Dios como con D mayúscula y la católica con Dios con D minúscula. O sea, como refiriéndose, lo has hecho menor a cualquier Dios. La Biblia textual, la tercera edición, lo traduce como ángeles. Ya la nueva versión, la cuarta, ya lo deja como Elohim. Dice, pues lo has hecho un poco menor que los ángeles. Nada que ver con la palabra original. Entonces, aquí la palabra, como es un versículo controversial, lo pueden traducir Elohim como Dios. Lo han traducido malamente como Dios con minúscula en singular. No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están omitiendo que está en plural, y si usas la D minúscula no es un plural superlativo, sino es un plural numérico. Entonces, o lo traduces como dioses con minúscula o como Dios con mayúscula. ¿Sí? Como ángeles no cabe la traducción ángeles aquí de ninguna manera. Otro versículo interesante, Génesis 38. Y dijo Raquel, con luchas de Elohim he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Es cuando las hermanas Raquel y Lea estaban peleando por ver quién tenía más hijos, ¿sí? de Jacob. Y esta frase la usa Raquel. Dijo Raquel, con luchas de Elohim he contendido con mi hermana y he venido, y llamó su nombre Neftalí. Jeff Benner, en la traducción mecánica, yo pienso que lo descifra bien, muy bien esta palabra, porque esta palabra, aparte de ser un sustantivo personal como para referirse a Dios o al Eterno, ¿sí? También está hablando, lo puedes traducir como con luchas de poder, ¿sí? Y dijo Raquel, Jeff Benner lo traduce así, y dijo Raquel, con luchas de poder he contendido con mi hermana y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Yo creo que es más precisa, con luchas de poder que con luchas de Dios he contendido con mi hermana. ¿Ok? Entonces ya es otra forma de traducir la palabra Elohim. Esto es para que vayamos viendo que debemos tener cuidado cada vez que estemos revisando un versículo. Ahora vamos a tomar un versículo del Nuevo Testamento que los tenemos en griego y vemos cómo ellos han usado la palabra
cómo usaron la palabra teos. Dice, como está escrito, dióles teos, espíritu de remordimiento, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Este versículo hace referencia, el versículo de Romanos 11:8, hace referencia a Deuteronomio 29:4. Nada más que Deuteronomio 29:4 se está refiriendo al nombre de Jehová, ¿sí? Con las letras del tetragramatón, que se dice que este es el nombre del Eterno, después lo veremos, ¿ok? Entonces, ellos tradujeron Jehová como Teos, traducen Elohim como Teos, ¿ok? Entonces, Deuteronomio 29:4 dice, y Jehová nos dio corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír, hasta el día de hoy. ¿Sí? Se fijan, es una referencia directa a los versículos, pero aquí traducen como Teos el nombre de Jehová. Otro versículo de referencia directa del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento en el Antiguo, perdón, del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento es Mateo 4:4, que está en griego, dice, mas él respondiendo dijo, escrito está, no solo con el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Teu, perdón. Esto así está escrito en el Nuevo Testamento en griego. Y la referencia la están tomando del Antiguo Testamento, que dice, de Deuteronomio 8:3, dice, para hacerte saber que el hombre no vivirá solo de pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová o Yahvé, como algunos traducen, vivirá el hombre. Si se fijan, en el Nuevo Testamento están traduciendo como Teo, Jehová o Jehová, ¿sí? Entonces ahí hay una inconsistencia. ¿Por qué? Porque están usando Teo para traducir Elohim y están usando Teo para traducir Jehová. Ahora, de los versículos controversiales también, en Juan 10:34-35 está hablando el Mesías Jesús, dice, respondiéndoles Jesús, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, Teoi sois, si dijo, Teus a aquellos a los cuales fue hecha la palabra Teu, y la escritura no puede ser quebrantada, ¿ok? Jesús el Mesías está citando el Salmo 82:5-6, que dice, yo dije, vosotros sois Elohim, e hijos todos vosotros de Elión, empero como Adán moriréis, y caeréis como cualquiera de los príncipes. En este versículo la respuesta del Mesías ante las acusaciones que le hacían los principales de Israel, que le decían que lo acusaban de hacerse Dios. Entonces Jesús cita el Salmo 82:5, dijo, si el Eterno o Dios les dijo que nosotros seríamos dioses, cuanto más al que Él ha enviado. ¿Ok? Entonces, obviamente la palabra Elohim no nada más está aplicada para Dios el Todopoderoso, puede ser para cualquier Dios o para personas en posición de poder también. ¿Ok? Entonces, ya que vimos todos esos ejemplos, ahora voy a dar un agregado sobre la palabra Dios. ¿Ok? La palabra Dios viene del latín Deus, ¿sí? Y esta viene de la palabra o de la raíz indoeuropea dieu, que significa diurno o luz de día. ¿Ok? Ahora, la palabra Zeus, que siempre muchos dicen que viene de Deus, no es cierto, ¿sí? Zeus viene del griego Zeus y viene de la raíz Dios griega y esta viene de la raíz indoeuropea dieu. La confusión aquí es que este Dios, aunque suene semejante al Dios, esto es un Dios, este Dios está en griego y este Dios está en español, por así decirlo. Pero este Dios en español viene de el Deus en latín, el cual viene de la raíz indoeuropea dieu, que significa luz de día. Por lo tanto, Dios se traduce o lo entendemos actualmente como divinidad, pero significa o originalmente es luz de día. Ahora Zeus, que es el dios grecorromano, ¿sí? Viene del griego Zeus, de la raíz Dios,
¿sí? Esta es la confusión. Y esta raíz viene de Deu, ¿sí? Aunque las dos vengan, Zeus y Dios, pertenezcan a la misma raíz, Dios no viene de la palabra Zeus de ninguna manera, ¿sí? Ambas vienen de la palabra Dieu, que significa diurno. Decirle Dios al Eterno pues no se me hace inapropiado porque significa luz, y el Eterno pues dice que de sí mismo que Él es la luz. Entonces, siempre y cuando entendamos, ¿verdad?, de dónde viene la raíz. Ahora, la palabra teo, la palabra teos griega, ¿ok?, viene de la raíz indoeuropea ded o des, que significa hacer. Eso se refería al servicio en los santuarios, ¿ok? De esta misma raíz viene la palabra facio, ¿sí?, en el latín, que también significa hacer. Este teos, de ahí viene la raíz griega teo, ¿sí?, que se entiende como divinidad también, ¿sí? Actualmente entendemos a teo como divinidad, aunque su raíz significa hacer. Y Dios actualmente también lo entendemos como divinidad, aunque su raíz es luz de día o diurno. No sé si se queda claro. Zeus de ninguna manera, Dios, la palabra Dios de ninguna manera viene de el término Zeus. Dios viene de la palabra Deus latina, y esta está ligada o viene de la raíz indoeuropea dieu, que significa diurno. Aunque Zeus original la misma palabra, pero no da origen a la palabra Dios, ¿sí? Entonces, Dios, su origen significa luz de día, aunque lo entendamos actualmente como divinidad. Y la palabra teo, que es la que usamos en teología, teofanía, que es una palabra, nosotros decimos significa Dios. No, no significa Dios, se entiende como Dios, pero su origen etimológico es de la palabra, raíz indoeuropea des, que significa hacer. ¿Ok? Espero que haya quedado más claro esto. Ahora, como resumen de este video, la palabra Elohim, ¿sí?, está escrita en hebreo en plural, pero puede estar hablando de un solo individuo o de varios. Ya lo vimos. Puede estar en un plural numérico, que es el simple, o un plural superlativo, que está, aunque es un solo individuo, está manifestando su grandeza. ¿Ok? También vimos que la palabra Elohim, depende del contexto, pues se puede estar hablando del Dios hebreo o el Todopoderoso, o puede estar hablando de cualquier deidad pagana, o hasta de individuos en posición de poder. ¿Ok? También vimos cómo reconocer si este Elohim está en singular o en plural. Aunque esté escrito en plural, si lo tenemos que entender como un solo o como varios, dependiendo del verbo. Si el verbo está en singular, pues este es un singular. Si el verbo está en plural, pues este es un plural. Todo esto, les comento, es para que abramos la mente y el entendimiento a saber que las traducciones tienen muchas espinas con las cuales nos podemos atorar. Es por eso que hay que ir a las bases para obtener el conocimiento, y de la mano del Mesías, pues que nos dé la revelación y entendimiento. Por lo pronto esto es todo. Terminamos lo que es la parte 1-2 de Génesis 1:1. Agradeciéndoles la atención prestada, sus apoyos, y espero sus comentarios y sus sugerencias, y nos vemos hasta el siguiente versículo. Ya llevamos 3 palabras de Génesis 1:1. Le dediqué bastante tiempo a la palabra Elohim por la importancia. Ya continuamos sería Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz, que sean las otras 2. Espero me lleve solamente 1, máximo 2 videos para terminar Génesis 1:1 en lo que es la exposición de la etimología de las palabras. Ya después haremos la interpretación. Saludos, bendiciones, y nos vemos en el próximo video.